Bien, bueno, comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este tercer encuentro del ciclo de conversaciones CEMAT de 2024. Es un ciclo que organizamos desde el proyecto de investigación Cultura Material, Agencia y Prácticas, que pertenece al Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina. En esta oportunidad tenemos como invitado principal a Mario Blaser. Vamos a estar conversando en torno a su último libro, que fue publicado, salió en Argentina el mes pasado, si no me equivoco, en agosto. Aquí lo tengo, lo muestro. A partir del día de hoy también el libro está disponible de Open Access en el link que vamos a compartir de la editorial Zebra. Y también contamos con un grupo de invitados e invitadas que van a estar dialogando sobre el texto publicado por Mario, que en breve voy a pasar a presentar. En primer lugar, bueno, agradecerle a Mario por aceptar esta invitación. Voy a hacer una breve presentación de Mario y luego le voy a dar la palabra. Les cuento que Mario Blaser es profesor en la Universidad Memorial de Terranova y Labrador, en Canadá. Es originario de Argentina. Hizo de la ciudad de Saint John's, Terranova, Labrador, en Canadá, su hogar, donde vive con sus 2 hijos y su pareja. Mario se define como antropólogo de formación e indisciplinado por vocación. Ha trabajado con la Nación Ishiro de Paraguay desde sus días de estudiante de grado en la UBA y con la Nación Innu de Labrador desde el 2009. Aunque últimamente ha comenzado a trabajar más cerca de casa en la ciudad de Saint John's, con iniciativas locales que podrían fortalecer lo que él llama infraestructuras de emplazamiento, que denomina su obsesión más reciente. Muchas gracias, Mario, entonces, por sumarte. Y para comenzar, quisiera hacerte una pregunta general que está vinculado a algo que vos mencionás al comienzo de tu libro, que dice que la dinámica entre emplazamiento y desplazamiento, en lo que llamás infraestructuras de afincamiento, es una de las preocupaciones o hilo conductor que sustenta este libro. Y también mencionás que esta se trata de una preocupación muy personal. Entonces quería preguntarte, en primer lugar, si podrías comentar a los y las participantes en este conversatorio que aún no leyeron tu libro, de qué modo es personal esta preocupación para vos. Y en segundo lugar, si podrías contarnos por qué recurrís a la noción de infraestructura. Ok. Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes por organizar esto y a los compas que han leído el libro por tomarse el tiempo para tener esta conversación conmigo. Después de dedicar varios años a escribir algo, no hay nada más lindo que empezar a escuchar las respuestas, ¿no? De qué es lo que genera lo que uno ha estado pensando por ahí un poco en soledad. El planteo que yo hago de que esta cuestión del emplazamiento y del desplazamiento es una cuestión muy personal para mí. Tiene que ver con, digamos, dónde empiezo yo el proceso de empezar a pensar dónde terminé con este libro. Y un poco tiene que ver con haber quedado acá en Terranova, en Canadá, durante la pandemia, empezar a darme cuenta de que, bueno, acá es el lugar donde estoy instalado permanentemente y que acá es donde me voy a quedar, pero al mismo tiempo viviendo en una situación, digamos, en la cual yo no tengo unas ataduras tan fuertes con el lugar como las relaciones con el lugar como las que he tenido con las que he visto que muchas de las gentes con las que yo me he relacionado a través de mi trabajo, que son pueblos indígenas, el tipo de relaciones que han sostenido con el lugar o que sostienen con el lugar. Había como una especie de contraste muy fuerte para mí. Y entré en un poco una insatisfacción, ¿no? Con esto de, bueno, ¿qué tipo de relación yo tengo con el lugar donde vivo? ¿Y cómo es posible? En un momento fue como desnaturalizar la forma
de existir o de estar en este lugar y preguntarme cómo es posible que se haga vivible para mí estar en este lugar, alejado del lugar donde yo nací. Y en ese tren empecé a ver, bueno, a ver, ¿cómo llegué acá? Y empecé a ver toda una serie de infraestructuras que me permitieron llegar hasta Canadá. Y cuando hablo de infraestructuras, no estoy solamente hablando de aviones, aeropuertos, gobiernos, sistemas de inmigración, etcétera, etcétera, sino también fundamentalmente la cuestión de qué tipo de ideas, qué tipo de deseos me estaban movilizando a ir a buscar algo fuera del lugar donde yo vivía. Y en este tren también empecé a entrar, digamos, a pensar en la trayectoria de mi propia familia, una familia que por varias generaciones han sido de inmigrantes, y de alguna manera, digamos, esa historia familiar me parecía que mostraba una forma de habitar, una forma de estar que, de nuevo, era como muy contrastante con la que yo me encontraba en el trabajo con los Ishiro en Paraguay o con los Innu acá en Canadá. En fin, la cuestión es que, de todos modos, al empezar a poner en contraste estas formas de estar en el lugar, se me empezó a hacer evidente una cuestión bastante incómoda, que es el hecho de que las infraestructuras que me han posibilitado llegar a vivir acá y llamar a Newfoundland mi casa, son las mismas infraestructuras que les están imposibilitando a los Innu, por ejemplo, que viven acá en Labrador, sostener sus modos de relación con el lugar, porque son las mismas infraestructuras digamos, financieras, de explotación, de minería, que generaron los recursos, por ejemplo, financieros para expandir la universidad, que me contrató a mí para poder venir. Todos esos recursos salían de procesos de extracción que estaban ocurriendo acá en la provincia y que estaban alterando esos modos de vida. Entonces, es en esa encrucijada de sentir esa contradicción, de empezar a preguntarse, bueno, aquí, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo me posiciono yo acá, en esta encrucijada, ¿no? Y a partir de ahí, de empezar a hacerme esas preguntas, es que también empiezo a mirar desde otro lugar esto que en el libro yo llamo los desafíos trascendentales del presente, que se nos presentan permanentemente en las noticias, en los medios académicos, ¿no? Que están hablando desde el antropoceno, el cambio climático, la emergencia de las derechas, etcétera, etcétera. Digamos, es desde ahí que para mí es una cuestión muy personal. Ahora, con respecto a la cuestión de infraestructuras, para mí, precisamente el término infraestructura lo que me permitía plantear es tratar de ver todas estas cuestiones que no tomamos en cuenta cuando, por ejemplo, yo me pongo a pensar a ver cómo llegué a vivir acá, cómo puede ser de que yo viva acá de la forma en que vivo, sin tener el tipo de relaciones que tienen, por ejemplo, los Innu con este lugar. Y el término me pareció muy apto porque, bueno, como explico en el libro, no lo utilizo para hablar de una cosa específica, sino que es más bien un término analítico que te permite jugar con lo que es fondo y figura. Generalmente cuando hablamos de infraestructura de algo, estamos haciendo un juego de, por ejemplo, hablamos de infraestructura de transporte, estamos trayendo al frente todo aquello que hace posible el transporte, ¿no? Es como la acción principal. Y entonces es un poco en ese sentido que a mí me sirve mucho el término de infraestructuras para permanentemente estar jugando con esta idea de que nada se sostiene por sí mismo, sino que es a través de relaciones y de otras cosas que por ahí no aparecen al frente cuando se está hablando de una acción determinada, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me posibilita, ¿no? Hablar de el utilizar ese concepto de infraestructuras.
Muchas gracias, Mario. Bueno, a continuación voy a presentar a nuestro primer comentarista para dar lugar al espacio de intercambio. Es Emanuel Bisset. Emanuel es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET. Dirige el programa de estudios en teoría política y coordina el proyecto Arqueologías del Porvenir. En su último libro, Arqueologías políticas del porvenir, se sistematizan los desafíos conceptuales y los problemas políticos que surgen en el Antropoceno. Muchas gracias, Emanuel, por aceptar nuestra invitación y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos esta conversación que hace tiempo tenemos en conjunto con los grupos de investigación. El libro que citaste es un libro grupal, aclaro, porque ahí no sé si queda claro. Bueno, un par de cosas que me pasaron con el libro de Mario, que lo primero que, en lugar de entrada, por lo menos el libro, me venía pensando estos días, que por ahí una imagen recurrente del que está loco es el que habla solo, ¿no? Y yo me venía pensando en eso porque salgo a caminar, ando en bici, en múltiples lugares, hablo solo todo el tiempo, pero bueno, no lo manifiesto, digamos. Entonces pensaba que la diferencia entre la locura y la razón es simplemente que no se vea. Y ese hablo solo lo traigo porque hace muchos años, hace varios años, entre ese hablar solo, también converso con Mario, con muchos de sus textos, vengo ahí dándole vuelta a alguna publicación de él y un diálogo que no sé, hará como, no sé si 10 años, una cosa así, vengo ahí como solo, pero conversando, nunca habíamos estado ni siquiera en una reunión así común y ahora es la primera, así que agradezco un poco esto bueno, de ese diálogo, hacerlo menos solo y capaz de estar un poco menos loco eh, de lo que puede ser. Eso es lo primero. Lo segundo que quería decir es qué encontré yo en el libro, o por qué me parece que está bueno el libro, porque también el libro permite un poco, o me permite a mí, creo que a toda una comunidad argentina salir un poco de ese diálogo solitario. Lo primero, tres cosas voy a decir. Lo primero es que muchas personas que yo conozco, bueno, colegas, amigos, etcétera, hace tiempo lo venimos leyendo Mario, pero con textos creo que dispersos, con lecturas singulares. En mi caso, diferente a otras lecturas quizás más habituales, porque no vengo de la antropología ni de la etnografía, no llego desde ese lugar a la lectura, me interesan otras cosas. Pero siento que faltaba un texto, en este caso un libro, que permitiera como sistematizar la propuesta de Mario, y por eso me parece que está buenísimo que salga el libro, porque va a conseguir, no solamente que va a conseguir nuevos lectores, sino por lo menos que a mí me permitió tener como una visión más cabal, digamos, una visión más cerrada, construir una visión sistemática de eso que Mario llama ontología política. Entonces, a mí me parece que lo primero, o el primer aporte, la primera prestación del libro es tener un libro de Mario, por lo menos aquí en Argentina, que abra, más allá de que ya había muchos lectores, que permita sistematizar su propuesta y abrir un campo más amplio de discusiones. Lo segundo que me parece que es un aporte del libro importante es que como ya lo dijo Mario, no se circunscribe a construir una metodología o una teoría en el campo de la antropología, sino que se inserta en una serie de debates más amplios, particularmente creo que en todo el campo de los debates sobre antropoceno, y el libro es un diálogo crítico, una conversación con autores como Latour, como Vivier de Castro, como Haraway, como Isabel Stengers, todos autores y autoras que aparecen en ese diálogo. Entonces creo que respecto a eso tiene hace dos cosas el libro: reconstruye una escena y al mismo tiempo presenta una perspectiva singular. Y la tercera cosa que me parece que aparece en el libro, que no es común, o no, bueno, justamente la palabra, no es tan habitual, es insertarse en ese debate a partir de la discusión sobre lo común. Creo que trayendo todo un campo de discusiones que tuvo y tiene ciertas repercusiones en el campo más de la filosofía política o la teoría política, con autores como Agamben, Nancy, Blanchot, recuperando Bataille, quizás más antiguamente, que tuvo un campo de discusiones sobre lo común, la comunidad sin comunidad, la comunidad inconfesable, pero que uno encuentra habitualmente muchos cruces todavía entre las discusiones sobre
lo común, la comunidad, y las discusiones sobre antropoceno. Así que esta tercera dimensión, esta tercera apuesta sobre lo incomún, que es el título del libro, me parece que es un modo singular de atravesar las discusiones sobre, bueno, insertarse en las discusiones sobre antropoceno y proponer una perspectiva particular. Entonces, por esos tres motivos, me parece, bueno, me entusiasma mucho la publicación del libro, por la generación de lectores, por ampliar ese diálogo que a veces ha sido solitario, por lo menos en mi caso, que no vengo de la antropología, y demás. Ahora paso a lo que me pasa cuando lo voy leyendo a Mario, que voy dialogando conmigo mismo, pero también con los textos de Mario, haciéndole preguntas, volviendo, bueno. Y eso voy a hacer ahora, digamos, algunas preguntas, cosas que voy rumiando que me parecen con el libro. La primera, que es bastante explícita en los planteos de Mario, es la pregunta política, diría, de su propuesta teórica, que creo que es el arco, digamos, que une el principio y el final del libro. Mario lo dice muy claro al principio, la propuesta de la ontología política surge frente, o para dar lugar a una perspectiva, frente a cierto consenso que le llama política razonable en el libro, y esa política razonable estaría dada no solamente por las expresiones del neoliberalismo, sino también por las políticas progresistas. Frente a eso, ¿no?, hay como una clausura de la política razonable, y ahí surge, frente a esa incomodidad, la apuesta de la política, de la ontología política. Entonces, la primera pregunta que a mí me ha dado muchas vueltas estos días es cómo, y creo que está en el libro, digamos, no es una pregunta externa al libro, sino que está dando vuelta, es cómo el cambio de las condiciones contextuales, el cambio de las condiciones políticas, que también recién lo señaló Mario, cambia el lugar no solamente el lugar de mencionación, sino la apuesta de la propuesta teórica. Digo esto porque cuando leía Política Razonable, me resonaba mucho esto, digamos, ¿qué pasa cuando al frente lo que tenemos está lejos de ser razonable? Y pienso, no sé, en Trump hace unos días diciendo que los inmigrantes comen perros y animales domésticos, pienso en Milei ayer sacando un video por inteligencia artificial diciendo que los kirchneristas son un virus. Es decir, parece que al frente lo que tenemos es una especie de irracionalismo radical, y uno a un punto yo me siento diciendo, bueno, yo quisiera algo de un poco razonable en estos días. Entonces, ¿qué pasa cuando las condiciones del debate político han sido transformadas y ya no es el debate entre progresismo y extractivismo, por decirlo así, sino entre la extrema derecha y la dificultad, por lo menos en Argentina y creo que global, de construir otra cosa que eso, ¿no? A mí me parece que estamos un poco, la dificultad actual es la imposibilidad, la dificultad de construir una oposición frente a eso. Y ahí me quedo con una cosa, digo, para hacer este arco político, o esta pregunta política, con algo que señala sobre todo Mario al final, que es la incomodidad con su lugar y con su lugar de escritura del libro, con una apuesta, o lo que señala al final, que es, se trata de hacer trampa. Esa expresión me interesó y no sé si termino de entenderla, que significaría hacer trampa. Y sobre todo, me quedo con esta frase, que quería citarla porque me da vuelta hace varios días, que en las últimas páginas del libro Mario dice, ¿quién puede ser pregunta, ¿no? ¿Quién puede ser nuestro pariente más raro? ¿Con quién podemos tener las colaboraciones y combinaciones más inesperadas, pero necesarias para un proyecto de incomunar? Y leí esa cosa y yo decía, me interesa al mismo tiempo que, si lo tuviera que responder muy rápido, diría que lo imposible que está ahí es que nuestro pariente más raro hoy por hoy es la extrema derecha. Esto es lo imposible, ¿no? Esa es la relación imposible. Eso es lo que incomuna. No sé, en algún punto decías, en fin, para plantearlo muy brutalmente, quizás estamos en un momento de radical negación del mundo, radical negación de la posibilidad de un mundo común, y ahí la primera pregunta política es, ¿cómo se redefine esto de incomunar? ¿Todavía ahí tenemos que comunar o tratar de defender un mínimo de mundo común que exista? Primera pregunta, ¿no? Que no son preguntas que me hacía mientras lo leía. La segunda pregunta, más teórica, más conceptual, pero bueno, es algo que aparece en el libro, creo que está ahí y no está del todo, no sé.
pero bueno, la planteo así, es el extraño movimiento, no sé cómo decirlo, pero, no sé cómo decir, pero que ontología política se escribe en singular. Eso aparece mucho en el libro, y al mismo tiempo que es una apuesta por el pluriverso, por la multiplicidad de mundos, un mundo con muchos mundos, como hay un libro que hemos leído mucho acá y que compilan con Marisol de la Cadena, y digo, insiste en muchos lugares la idea de la apuesta o mi perspectiva de la ontología política en singular. Ahí, digo, la pregunta, lo que ahí me da vuelta es, ¿por qué esa insistencia en el singular? ¿Por qué no pensar en términos de ontologías políticas, en plural? ¿Y qué pasaba con eso, con ese desplazamiento de lo plural a lo singular, y que todo el tiempo la perspectiva se singularizaba a lo largo de la escritura, ¿no? Y cómo funciona, digamos, y lo diría así, digamos, cómo opera todo el tiempo un poco esa operación de singularizar para oponerse. Por ejemplo, digamos, una cosa que aparece todo el tiempo es oponerse a esta idea de política razonable. Y ahí hay una operación de, ¿no? Nuevo, la política razonable como si fuera una. Como la construcción de la oposición frente a algo, pero esa construcción de una operación sí, es una operación de unificar eso que está al frente, y lo unifica. Eh, y donde queda la multiplicidad solamente de este lado. Entonces hay como un extraño juego entre unificar lo que está al frente, singularizarlo, digamos, hay una sola la política razonable y la multiplicidad queda de este lado. Entonces, bueno, esa sería la pregunta más conceptual que me da vuelta, que sería en última instancia, ¿cómo al mismo tiempo en un trabajo que tiene su fuente en un trabajo etnográfico, que ahí está su fuerte, yo pensaba, cómo se trabaja con la mediación conceptual de dos palabras muy cargadas, como son ontología y política, eh, y cómo se salta esa mediación, ¿no? Atrás de la enorme carga conceptual, histórica, filosófica de esas palabras. Bueno, yo creo que más o menos está mi tiempo, no quiero excederme. Lo último que no dijo Mario, pero yo insistiría con algo que a mí me pareció que estaba buenísimo del libro, que vos ayer le preguntaste sobre por qué era personal. A mí el modo de ingreso al libro me trajo, quizás sea lo que más preguntas me trajo, que es la pregunta sobre dónde enterramos a nuestros muertos. Eh, Esa pregunta que es muy personal, y al mismo tiempo me parece que trae mucho sobre qué significa emplazamiento, desplazamiento, con eso, con qué hacemos con nuestro, digamos, qué pide uno capaz, quiero ser enterrado en tal lado, pero también con la muerte a uno lo desplaza absolutamente, ¿no? Es decir, ya uno no elige, digamos, porque también está el libro ingresa, ¿no?, con la discusión de Mario, con la pregunta de Mario sobre dónde enterrar a su madre, y ya, digamos, la madre no elige, son otros los que eligen, y, y creo que en esa figura, los huesos, lo que uno puede elegir, qué hace con uno con sus muertos, hay todo un juego ahí sobre emplazamiento y desplazamiento, que en un punto siento que excede eso que decía Mario, de dónde vivir y la relación, bueno, es que está muy ahí, ¿no? Eso entre la muerte y los huesos, dónde ser enterrado, eso, del lugar donde morir, si uno lo elige, si lo eligen los que vienen, y qué pasa con los desplazamientos y los emplazamientos en relación a la muerte. Bueno, esas son preguntas, cosas que me dieron vuelta. Lo dejo ahí para seguir charlando. Gracias, Mario, por invitarme a comentar el libro. Muchas gracias, muchas gracias. Buenísimo. Entonces, empiezo así, vamos, para no perder el hilo. Así es, Mario, sí. Bueno, es un montón de cosas. ¿Sí? Varios de los puntos que Manuel estás trayendo, digamos, son, en realidad no tengo muchas respuestas, ¿no? Especialmente cuando hablamos en el contexto, digamos, de un cambio de contexto donde la política razonable ha dejado de ser lo dominante, aparentemente, en principio.
hay parte de lo que digamos, para mí, precisamente una de las razones que hace evidente la posibilidad o que posibilita abrir el juego es la pérdida de hegemonía de esa política razonable, ¿no? Fueron como fracturas, ¿no? Y por ahí, especialmente, o sea, la pregunta esta que vos haces acerca de la relación con las derechas, la extrema derecha, que yo lo planteo un poco como, lo llamaría lo pequeño, lo feo pequeño, es el tema central, es lo fundamental, porque me parece que ha sido relativamente fácil para nosotros, progres bien pensantes, abrirnos a la posibilidad de una política, de una cosmopolítica y escaparnos de la política razonable en la medida en que tratábamos con, digamos, modos de existencia que de alguna manera u otra podíamos poner dentro de una categoría de lo lindo pequeño, con cierto romanticismo acerca de las comunidades pequeñas, y generalmente bajo ese rótulo de lo indígena, imaginado como ese espacio de armonía, etcétera, etcétera. ¿Cómo relacionarse con esto feo pequeño? Para mí lo planteo al final, para mí es la pregunta fundamental del tiempo. Ahora, yo creo que es importante también ponerlo, una cosa que yo puse como un epígrafe en la conclusión, que es un fragmento de un comentario de Leonard Cohen acerca de, básicamente, que ya las cosas están jugadas. Y me parece que es importante ponerse en ese espacio porque no es tanto una cuestión de deseo, la cuestión de preguntarnos cómo podemos articularnos de alguna manera incomunar en el sentido que yo propongo, que tiene que ver también con una cuestión de escalas, ¿no? Es tratar de encontrar una escala, ciertas escalas de lo común, porque no es eliminar lo común, no es ponerlo en común y lo común como contrarios opuestos. El planteo es que, digamos, dentro de cómo hemos pensado la política, lo incomún, en general, ha sido ninguneado. O sea como un poco lo que yo rastreo ahí es que mucho digamos, especialmente en las discusiones del antropoceno, lo incomún aparece como lo inmanente, ya está de por sí dado, no hay que hacer nada acerca de eso. Y me parece que eso es un problema, porque no nos ha permitido ponernos a pensar cómo hacer comunes pequeños sin caer en precisamente estas visiones derechistas de lo pequeño. Y me parece que tiene que ver con eso el desafío, ¿no? Es la necesidad en una situación que ya está jugada, que me parece que indica un movimiento hacia lo pequeño, hacia lo incomún, que se empiezan a romper los comunes establecidos, los grandes comunes establecidos. El tema es dónde van a caer las fichas. Y en la medida en que dominan las figuras de lo pequeño, que son familiares a grandes mayorías, porque grandes mayorías han sido formadas dentro de lo que yo llamo el mundo único, tenemos que encontrar formas de pensar, de hacer pequeños que no sean esos, que están basados en figuras familiares como la nación, la etnia, el grupo religioso, el individuo, la familia, que de última son las figuras que movilizan la derecha para de alguna manera responder a lo que yo siento que es como una sensación o una predisposición generalizada que empieza a emerger sobre la base de que, bueno, el mundo único se hace cada vez más inviable o se percibe cada vez más inviable. Mi
me apuesta, ¿no? Sí, es una apuesta conceptual, digamos, es que el ímpetus hacia lo pequeño lo puede tomar la derecha porque juega con estas figuras que son familiares. El desafío, tal vez para nosotros, que no abrazamos todos esos aspectos de la derecha, excepto tal vez el ímpetu hacia lo pequeño, es ver si se puede atravesar esas figuras. Porque también hay una cuestión muy, tal vez a veces poco analizada, que es que los discursos de la derecha también tienen sus incoherencias. Entonces, ¿cómo jugar con esas incoherencias internamente, de alguna manera, a esos propios discursos, para romperlos y abrir otras posibilidades? Y yo creo que esto se ha ido, de a poquito han ido saltando pequeñas cosas, mismo en Argentina. Yo creo que el hecho de que algunos espacios de los libertarios empiezan a pelearse uno con otros, porque bueno, sí, yo estoy de acuerdo con una libertad económica absoluta, pero esta cuestión de los genocidas, no sé tanto. O sea que no es un entramado encerrado o solo, y entonces esas variedades y esas heterogeneidades dentro de esas figuras, que me parece que es las que pueden producir esas colaboraciones completamente impensadas. Ahora bien, por el otro lado está la cuestión de si nosotros estamos apuntando a reconstruir un común grande, tengo la sospecha de que ese no es el horizonte, que no es el horizonte que podemos aprovechar. De nuevo, esto es muy, ¿cómo podría decir? Es muy provisional el planteo y es más que nada una intuición, ¿no? Tirada ahí, a ver, pensémoslo. Creo que hasta ahí puedo llegar con eso, ¿no? Y de nuevo, hacías el planteo si no hace falta un mínimo de común acá, y claro, hace falta un mínimo de común. Pero de nuevo, el tema de las escalas me parece que es muy, muy central, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro horizonte? No, tenemos que tener un común donde todos tengamos, que todos los pequeños sean humanistas, que tengan sensibilidades humanistas. Nos bastará con que tal vez tengan una orientación a lo pequeño y haya un mínimo respeto de, mira, acá lo hacemos así, allá hacerlo así, y cómo creamos instancias para que, bueno, haya un acá y un allá, que es parte de la dificultad, ¿no? Precisamente es parte de la dificultad de salirse del mundo único también, porque estamos de alguna manera, está todo entreverado, y es parte del desafío. No sé si estoy haciendo, tiene mucho sentido como lo estoy planteando. Yendo a la cuestión de la ontología política como singular, yo creo, el planteo para mí es fundamentalmente la insistencia en que es situado. Es una forma de presentarse, digamos. Es como decir, la ontología política que yo presento en el libro, porque de hecho es eso, un poco es un juego con una de las definiciones de ontología política, como decir, bueno, este es el campo donde se juega la política, estas son las bases fundamentales, los elementos fundamentales con los que estoy operando para pensar una realidad. Y ese planteo yo lo quiero hacer desde un lugar específico. Y yo no sé si es tuyo, yo no sé si es el de otro, yo no sé si hay otras ontologías políticas en el sentido en que yo lo estoy planteando. Entonces, es una cuestión de mantenerlo, sí, como una especie, Isabel Stenger lo llamaría presentarse civilizadamente. Yo, no sé, mira, yo acá estoy operando con esta ontología política, y acá la pongo, estoy tratando de hacerla lo más explícito posible para que vos te puedas enganchar con ella y decirme sí, no, me parece, me convence, no me convence, mirá qué tal esto, vos no te fijaste en esto, no te fijaste en aquello. Es un poco eso, ¿no? Es desde ahí. Y
esta cuestión de, vos lo conectabas con esto de presentar, digamos, como una contraposición con cosas unificadas. Que de última de nuevo, es un ejercicio pragmático. O sea, cualquier categoría que uno utilice para definir algo con lo que está operando, y siempre es un proceso de unificación de una heterogeneidad. O sea, todo se puede abrir, todos son cajas negras, infinitamente abribles. Entonces, por eso, para mí un poco el planteo que hacía al principio del libro, digamos, medio metodológicamente hablando, es que, bueno, yo no estoy presentando esto como si fuera la mejor forma de hacerlo. Lo estoy presentando como se me ocurre, desde las experiencias que tengo, desde lo que he leído, y a mí me genera algo de poder ver las situaciones que estamos enfrentando desde un lugar corrido, del cual venía, ¿no? Y entonces el planteo es más a ver si a vos te genera algo, te ilumina algo. Y lógicamente, la política razonable vos la podrías abrir y heterogeneizar. Mi pregunta en ese caso sería, ok, ¿para qué la abrís y para qué haces eso más heterogéneo? ¿Qué es lo que te permite visualizar? ¿No? En este trabajo en concreto, a mí el trabajar con ese bloque, digamos, de política razonable, aunque encierra toda una serie de heterogeneidades adentro, me permite jugar con un contraste, por ejemplo, con la cosmopolítica. Entonces, siempre, digamos, en todos estos pasos es para mí una cuestión muy, muy de pragmatismo, ¿no? De decir, bueno, esto me permite hacer esto me permite hacer lo otro. Gracias, Mario. No sé, Manu, si querés decir algo más o le damos la palabra a Pablo. No, le digo la palabra a Pablo, así. Bueno, después al final podemos seguir con el intercambio. Continuamos entonces con nuestro segundo invitado para comentar, que es Pablo Pachilia. Pablo es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad París 8. Es investigador asistente de CONICET, profesor titular en la Universidad del Cine y docente de filosofía contemporánea de la UBA. Coordina el grupo Postnaturalismos e investiga actualmente la desestabilización del concepto de naturaleza en el contexto del antropoceno, así como los modos de repensar la ontología y la política en relación a la tradición filosófica. Muchas gracias, Pablo, por aceptar nuestra invitación y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a Yelén, muchas gracias a las amigas del CEMAP. Muchas gracias a Mario también, si bien no nos conocíamos, te voy a decir Mario porque no tiene tampoco mucho, mucho sentido estar diciendo el autor cuando estás acá y demás, y bueno, en fin, estamos conversando. Nada, en primer lugar decir que me parece súper importante que esté un libro así disponible en castellano y en Argentina particularmente, o sea, nada, que tengamos acceso a un libro así en Open Access, como también mencionaste que está a partir de hoy, me parece súper relevante para un montón de discusiones que se están dando, que yo veo, digamos, que podemos ver en general en nuestros ámbitos, viniendo incluso desde diferentes disciplinas, hay como toda una serie de esto que vos te presentabas como indisciplinado, ¿no? Pero hay también todo un campo actual donde se dan una serie de discusiones que involucran a gente que viene desde distintas tradiciones, distintas formaciones, ¿no? Y nada, y me parece que el libro es muy relevante para varias de ellas. Yo voy a tomar un poquito como hilo conductor justamente la idea de lo postnatural, que aparece mucho en el libro, porque es una idea que me interesa. Y otra aclaración que hago es que también me interpeló mucho el aspecto este personal, ¿no? del libro. Digo, a mí me pasó, por ejemplo, algo así como me sentí un poco identificado con esta cuestión nada, bueno, en fin, de estar en el exterior. Y hubo una época en que pensaba, bueno, yo me podría ir a vivir a cualquier lado, ¿sí? Total. Y hubo un momento muy, muy determinado en el cual, y a partir del cual,
empecé a sentir de un modo ineludible que yo no podía estar en otro lugar que no fuera este, y que tenía que volver y que tenía que estar acá, ¿no? Entonces me sentí bastante identificado con eso un poco. Pero más allá de que vivo en Buenos Aires, ¿no? No vivo en un lugar pequeño. Pero bueno, dicho esto, como para insertarlo un poco en un panorama o cierto mapeo muy, muy general, diría que hay, me parece, dos maneras diferentes para orientarnos un poco que están siendo usadas para bloquear un poco el automatismo de decir que algo es una construcción social, ¿no? Una, diría que es la tesis, la naturaleza es plástica, que podemos asociarla con, bueno, las ciencias naturales, las tecnologías, qué sé yo, desde el xenofeminismo, Preciado, con el tema de la sexualidad y la corporalidad, hasta Malabú, las neurociencias, bueno, también su versión de derecha con el transhumanismo, pero en fin, diferentes, mismo todas las discusiones digamos, en relación más al campo de la filosofía de la técnica, el continuum naturaleza-cultura, etc. Y por otro lado, una segunda tesis, que es la naturaleza es múltiple, que viene más del campo de la antropología, ¿no? El libro claramente se ubica dentro de esta segunda línea, y lo que voy a hacer es un poco plantear algunas dudas. Yo un poco la manera que tengo y un poco la manera en que decidí aprovechar este tiempo, ya que son pocos minutos, es no tanto nada, ni reponer todas las virtudes del libro, ni nada por el estilo, sino básicamente también plantear algunas cosas que me resultaron problemáticas, ¿no? Sobre todo para discutir, porque me gusta discutir y porque está bueno, también quiero saber qué pensás y demás, ¿no? Entonces, tomando, como decía, como hilo conductor un poco la idea de lo postnatural, la primera cuestión que se me aparecía, me parece que ya por ahí repite en cierto sentido un poco el problema que planteó Manu antes y al cual ya respondiste, pero de otro modo. Vos hablas en un momento de una formación de poder postnatural en la que la colonialidad encontraría en las crisis ambientales justificaciones convincentes para seguir extendiendo lo grande. Entonces, acá, en primer lugar, te quería preguntar, porque no sé si entiendo del todo a qué te referís con formación de poder postnatural. Me pregunto si el sentido de esto es el que aparece un poco más tarde en el libro cuando hablas de humanitas y natura, como estas dos figuras que al fin y al cabo terminan contribuyendo a la causa de lo grande. Cito un fragmento donde decís que los derechos humanos y la topadora, la protección del caribú y la minería van constituyendo juntos lo grande. Y como ocurre con un Dios de doble cara, al adorar su cara benévola, seguimos alimentando también su cara aborrecida, ¿no? Y acá a mí me preocupaba un poco cuando lo leía los efectos políticos que podrían llegar a tener esta manera de pensar, ¿no? Como esta lógica de, bueno, un poco esto de contribuir, que las contribuciones en definitiva fuesen cooptadas por todo el dispositivo y por ende fueran, digamos, hacia el lugar que no queremos. Me preguntaba también, en este sentido, bueno, de qué otras maneras podemos entonces comunar e incomunar, siendo como somos seres desplazados, como vos dices en el libro, y con lo cual también un poco me siento identificado. En este sentido también vos decís que las agendas progresistas son las compañeras de viaje más obvias para la ontología política, porque, bueno, en cierta medida compartís con ellas el apego al pluralismo, a la igualdad, la mutualidad, la democracia y otros valores similares, pero decís que no todos los proyectos de vida van a expresar principios de emplazamiento de un modo que resuene con sensibilidades humanistas, etc.
Y acá hablas de incomunar con lo que nos desagrada, ¿no? Me parece justamente este tema de lo pequeño feo que decías antes. Bueno, y acá voy un poco, leo una cita que me hizo bastante ruido, la verdad. No sé, porque no estoy seguro cómo la pensaste, pero hablas de, bueno, de proyectos que pueden estar orientados al aquí y el ahora del lugar, pero son promovidos por comunidades compuestas en parte por paramilitares colombianos, grupos pentecostales o libertarios, cuyas prácticas parecen demasiado impregnadas de estructuras jerárquicas, patriarcales, homofóbicas, racistas y o especistas, y que estos son solo ejemplos leves, ¿no?, de lo que podría ser, y termina, digamos, esta parte con un llamado a la tolerancia. Acá, digamos, no estoy seguro de cómo entenderlo, pero hasta donde lo entiendo, digamos, yo ubico en mis prioridades políticas mucho antes, por ejemplo, el antirracismo que el evitar una tendencia hacia lo grande o algo por el estilo. Digo, me parece muy como en una escala de desiderata, pondría la cuestión de lo pequeño y lo grande mucho más abajo que estas otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, un poco igual ya hablaste de esto en la respuesta a mano. El segundo punto que quería tocar es el de la posición hacia la ciencia, y acá esto no es solamente algo que concierna a tu libro, sino que es por ahí más una inquietud que me surge en relación con muchos escritos que vienen de la antropología últimamente, ¿no? Pero en particular, vos hablás bastante del composicionismo no humanista como una concepción de los no humanos que tienden a situar a la ciencia, en particular a las ciencias naturales o experimentales, como su portavoz privilegiado, y que en estas versiones la idea de una posnaturaleza, es decir, una realidad enmarañada y emergente que trasciende la división entre lo humano y lo no humano, choca con la preocupación de cómo incluir legítimamente a los no humanos en la composición de un mundo común. Entonces, decís que la pregunta que se plantea es cómo podemos tener en cuenta a los no humanos, reconociendo los límites de las conceptualizaciones humanas, sin reducir a los primeros a las ideas de los segundos, ¿no? O sea, cómo podemos tener en cuenta a los no humanos en sus propios términos, y que la respuesta que dan algunas versiones de la narrativa composicionista es escuchando el supuesto portavoz clave de los no humanos, es decir, las ciencias naturales. Termino con la cita que dice: esto puede estar implícito en el constante recurrir a las ciencias para trazar cómo se manifiesta la agencia no humana en los dramas políticos, o explícito en los llamamientos a reconocer que la ciencia proporciona una forma de acceder al mundo en nuestra ausencia. Bueno, si bien esto último me parece, como lo entiendo, corresponder más a un proyecto por ahí como el del realismo especulativo u otro tipo de proyectos que al del composicionismo en cuanto tal, más bien lo que quería señalar es que me parece que para algunos tipos de no humanos, las ciencias naturales efectivamente pueden ser el modo de traducción más efectivo que tenemos. Pienso en el trabajo de Latour sobre Pasteur, pero obviamente como un mero ejemplo de nada, o sea, entidades como virus, moléculas, células, etc. Digo, en este sentido, no sé, me pregunto, ¿quiénes podrían ser mejores portavoces del COVID que los virólogos, infectólogos, etcétera? Un poco estoy jugando a ponerme en el lugar, ¿no?, del abogado del diablo, pero por vocación. Pero quiero aclarar o señalar dos cosas sobre esto, que me parece que esto no implica tener en cuenta a los no humanos en sus propios términos, como decís, porque lo que me parece que lo que nos interesa es, por ejemplo, cómo no enfermarnos y no morirnos, y en ese sentido todo conocimiento que produzcan las ciencias con relación a esas entidades va a estar relacionado con un punto de vista humano, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no se trataría como, no sé, podrían pensar, creo que sí, otros autores contemporáneos, en un conocimiento en sí, independientemente del punto de vista humano, sino que siempre va a haber una interrelación ahí, ¿no? Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, que me parece que esto no implica tampoco que la ciencia sea el portavoz más efectivo para todas las entidades o para todos los modos de existencia. Es decir,
por decir algo, la ciencia nunca podría, no sé, hacer audibles fuerzas inaudibles como lo hace la música, congregar humanos alrededor de dioses como lo hacen las religiones, etcétera, etcétera. Y me parece que esto es importante porque, si no, ahí sí pensamos que lo que nos están diciendo, no sé, Latour, por decir algo, es que la ciencia es el único portavoz legítimo de todas las entidades no humanas, ¿no? Que de hecho, por ahí el último apartado de Nunca Fuimos Modernos, el del Parlamento de las Cosas, dio lugar un poco a estas interpretaciones, incluso esto que repite sobre el teatro de Les Amandiers en Fasa Gaia repite un poco algo de eso. Leo una cita tuya que dice, podrían argumentar que el autoritarismo científico no es una necesidad, que la ciencia puede ser de otra manera, despojada de sus privilegios podría ser solo una entre muchas otras formas igualmente válidas de conocer, o bueno, realizar el Caribú en el contexto de la discusión que estabas hablando, ¿no? Y a esto un poco me refiero, y sin embargo vos decís que la ciencia tiene un problemita de escala, porque, bueno, justamente sus entidades se inclinan hacia la escala más grande posible, son lo que son en todas partes, es decir, son universales, y bueno, y generar estos universales además requiere una extensión constante y el mantenimiento de infraestructuras de desplazamiento y su colonialidad asociada. Perdón por la rapidez con la que voy pasando, pero quiero aprovechar un poco la oportunidad. Pero lo que de algún modo quería señalar con esto es que hay como una especie de crítica general a la ciencia, ¿no? Donde parece que no hay ninguna manera de rescatarla, ni siquiera desde una perspectiva de las más democráticas, porque por su propia dinámica, la ciencia sería tendiente a lo universal y por ende a lo que llamás lo grande, ¿no? Relativo a las infraestructuras de desplazamiento. En este sentido, nada, tal vez yo, digamos, sí tiendo un poco más bueno, por ahí pensar de otro modo, ciertos autores del composicionismo, incluso partiendo un poco de esta división entre la ciencia y las ciencias, ¿no? A partir de Stengers, etc. En tercer lugar, uno podría también rastrear el porqué de esta habilidad, tal vez de la ciencia natural moderna, en lo que Heidegger llamó el Gestell, es decir, emplazamiento, pero no en el sentido en que lo usás vos, sino en el sentido de disponer, controlar, etc. Y bueno, en este sentido, tal vez es porque soy de Virgo, pero para mí algunas cosas está bueno tenerlas controladas, como digo, el cambio climático, las epidemias, etc. Leo otra cita donde Mario dice que los composicionistas restan importancia tanto a la tendencia que tienen los no humanos de la ciencia a virar hacia la escala más grande posible, la universal, como a los retos que las relaciones con los no humanos, cuya existencia no puede ser verificada por la ciencia, como los espíritus dueños, los ancestros, o incluso simplemente paisajes densamente afectivos, plantean a la constitución de un mundo común. Entonces, identifico acá dos problemas que habría, ¿no?, según tu mirada, en el composicionismo que podríamos llamar cientificista, que son el primero que tiende a la universalidad y el segundo que deja fuera a los no humanos que podría llamar no cientififormes, ¿no? Digo, dioses, paisajes, ancestros, entidades que no son pasibles de ser traducidas por las ciencias. Entonces, este segundo punto ya lo recalqué antes, pero en cuanto al primero, de la tendencia a la universalidad, acá por ahí marcaría otro punto, quizás también es una diferencia de sensibilidad, pero me da un poco la sensación de que si le dejamos, digamos, los proyectos grandes a nuestros enemigos, no estaba bueno y que no hay ningún posible escape hacia lo pequeño que nos vaya a permitir salvaguardarnos de lo que va a pasar si hacemos eso, ¿no? Si dejamos los proyectos grandes a quienes los están llevando a cabo actualmente, bueno, nada, desde Silicon Valley hasta Milei, Bolsonaro, Trump y todos los ejes esos. Entonces, como bien decís, el comunar y el incomunar dependen el uno del otro, y en ese sentido me parece que una política que se enfoque exclusivamente en uno de los dos movimientos está destinada a ser la contracara de un proyecto que se enfoque en el otro, ¿no?
bueno, nada, haciendo así las cosas no me parece prudente abandonar, digamos, el movimiento hacia lo grande o el movimiento del comunar. No sé si me estoy excediendo de tiempo o puedo seguir un poquito. Ya estás justo en tiempo, Pablo. De última, podés dejar la última Bueno, pregunta para el final, si tenemos tiempo. dale, Vamos. bueno, gracias nuevamente. Buenísimo, un montón de cosas, Pablo, el comentario, aparte da buena atracción para la discusión. Yo creo que la mayor diferencia que noto en tus comentarios tiene que ver con, o sea, cómo enfrentamos un problema que yo estoy tratando de marcar, que es esta cosa de estar encerrado en el círculo. Y vos terminás con esto precisamente, ¿no? Es la cuestión de si dejamos lo grande a nuestros enemigos, estamos en problemas. Y me parece que esa ha sido la orientación general de la política que ha llevado al mundo único, que es me parece una enorme máquina de captura que aparentemente no deja ninguna otra salida, o te enganchás con eso o perdés. Y lo que estoy tratando de plantear es, y tal vez eso es parte del desafío, es que cómo salirse de eso. Apenas si tengo algunas intuiciones que son las cosas que voy planteando en el libro, pero me parece que en varios de los planteos que vos hacés, siempre estamos girando sobre el mismo eje, ¿no? Vos me planteabas, por ejemplo, cuál es tu primera, digamos, en el orden de prioridades de tu posicionamiento político, donde primero el antirracismo que lo pequeño y lo grande. Bueno, para mí forma parte del paquete pensar si esta cuestión de la raza no es una cuestión de lo grande y lo pequeño, de arranque nomás, de cómo se constituyen esas categorías y cómo se expanden y cómo funcionan, ¿entendés? O sea, no me parece que sean... y una vez que está aceptada esas categorías, como que son las categorías sobre las que vamos a engancharnos en nuestra contienda política, me parece que es parte de lo que hace a la trampa y a la captura de esto. Entonces, para mí es constantemente a ver cómo abrimos abrimos espacios fuera de esa cosa circular que nos parece indicar de sentido común que nos van a ocupar el espacio si no lo ocupamos nosotros, que tenemos que jugar para lo grande, que tenemos que orientarnos en esa dirección. Ahora, yo cuando estoy planteando lo de lo incomún, y yo tal vez no lo enfatizo lo suficiente, yo no planteo lo incomún o dirigirse a lo incomunar como una cosa permanente y que siempre hay que ir en esa dirección. Me parece, o el planteo que estoy haciendo es que en la coyuntura presente, desde el lugar desde donde estoy mirando por lo menos yo las problemáticas, es lo que debería primar. No estoy diciendo que debería ser lo único, al contrario, y parte de lo que yo aprendo de los colectivos emplazados y de la política de los colectivos emplazados es precisamente esa sutil y cuidadosa equilibrio entre el incomunar y el comunar, que permite o sea, a mí me da la impresión de que provee un horizonte de distintas escalas de comunes que tal vez sea más vivible de lo que se presenta hoy, ¿no? Creo, de nuevo, en ese tren, la cuestión de lo postnatural y de la ciencia, yo, digamos, me acerco a la ciencia y esto es una cuestión con la que diferimos bastante con Isabel Stengers. Yo me acerco a la cuestión de la ciencia desde la etnografía, no desde la filosofía, desde
desde las posibilidades pensadas, o sea, yo cuando digo, yo no le veo muchas chances, yo lo estoy hablando desde las prácticas que veo. O sea, ¿cuáles son los entramados que permiten a la ciencia funcionar? Yo los espacios que veo donde la ciencia se democratiza son los lugares donde los científicos practicantes con los que yo me encuentro no pueden hacer primar sus modelos, porque no pueden. Y ahí se abren espacios. ¿La ciencia puede ser de otra manera? Sí, puede ser. No sé si se llamará ciencia, no sé si será ciencia. O sea, acá entra también una cuestión de en qué momento algo deja de ser lo mismo a través de sus transformaciones, ¿no? O sea, yo lo que veo es que como está planteado hoy, como son las infraestructuras con las que opera la ciencia, yo no le veo muchas posibilidades. Es con mucha dificultad que la ciencia se vuelve, o las prácticas científicas concretas se vuelven más dialoguistas, si se quiere, con otras formas de hacer mundo. Y aparte, digamos, una de las cuestiones que a mí me preocupa mucho de todo esto es precisamente esas infraestructuras, o sea, que hay por detrás. Es como, no un típico argumento, bueno, ¿y cómo sabes del cambio climático si no es a través de la ciencia? ¿Cómo sabes del COVID? ¿O cómo nos protegemos del COVID si no es a través de la ciencia, etcétera, etcétera? Ok, pero ¿cuáles son las infraestructuras que a vos te posibilitaron? Estudiar el COVID, sacar vacunas, ¿no está relacionado a eso cuando empezás a trazar todo con que se han reventado bosques que hacen que los murciélagos salgan, o sea, ahí es donde me parece que la cuestión de lo grande también hay que considerar. O sea, claro, los problemas grandes que genera lo grande requieren soluciones grandes, y eso es parte del problema para mí, ¿no? ¿Cómo escaparse de eso? No sé, hasta ahí no sé, seguramente se me han quedado un montón de cosas en el tintero, pero tiraste un montón de cosas también ahí, por ahí después me podés recordar cuando vamos. Dale, buenísimo, sí, después la seguimos, si queda tiempo. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Pablo. Y pasamos al tercer momento de comentarios, que va a estar a cargo de Florencia Tola, Emilio Robledo y Antonella Dos Santos. Primero presento a los tres. Florencia Tola es doctora en Antropología Social y Etnografía por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, en cotutela con la Universidad de Buenos Aires, y se desempeña como profesora en la Universidad Nacional de San Martín. Desde el 2005 es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina y es investigadora asociada del Consejo Nacional de Investigación Científica en Francia. Desde 1998 realiza trabajo de investigación etnográfica entre los indígenas Toba-Cuom del Chaco argentino sobre temas relacionados con la cosmología, la cosmopolítica, la ontología, las nociones de persona y cuerpo, las emociones, el parentesco y el territorio. Emilio Robledo es doctor en ciencias antropológicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha realizado estancias de estudios de posgrado en el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro y en la Universidad de Brasilia. Actualmente es becario postdoctoral en el Instituto de Antropología de Córdoba, miembro del Laboratorio de Antropología Especulativa y el Núcleo de Etnografía Amerindia de CONICET Los Tres. Conduce un trabajo de campo etnográfico desde el 2012 en la región del impenetrable chaqueño, junto a comunidades Toba-Cuom, con foco en tópicos de mitología, cosmología, parentesco, cuerpo, ambiente y cultura material. Finalmente, Antonella Dos Santos es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Núcleo de Etnografía Amerindia, radicada en la sección de etnografía del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. Desde hace una década realiza investigación etnográfica con personas y familias ranqueles de la provincia de La Pampa, focalizando en los entrecruzamientos entre los procesos de reorganización y revisibilización indígena, la memoria y la sociabilidad. Les agradecemos a los tres por participar, por estar presentes aquí, y les damos las palabras para sus comentarios. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien?
Sí, se escucha bien. Se me había quedado un audio justo recién, pero bueno. Entonces agradecemos la invitación de todos los integrantes del proyecto Cultura Material, Agencia y Prácticas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y también a Mario por propiciar este debate. Lo que vamos a plantear es fruto de las preguntas que nos surgieron tanto a Antonella como a Emilio y a mí, y se trata más que nada de comentarios para poder seguir multiplicando este debate tan interesante hasta ahora. Entonces, para empezar, queremos resaltar dos aspectos del libro que nos parecieron muy valiosos. El primero es la relevancia de los debates sobre ontología en una antropología dedicada a pueblos indígenas que mantienen relaciones con los estados, las políticas públicas, ONGs, antropólogos, misioneros, desde hace más de un siglo. Si bien el libro va más allá de una antropología de pueblos indígenas, como bien resaltaron, y se aboca a aspectos que nos podrían interesar a todos, para quienes trabajamos específicamente con pueblos indígenas, nos parece que su contribución es sumamente inspiradora, precisamente porque en contextos marcados por los efectos de la colonialidad, una antropología que discuta tanto los presupuestos ontológicos como el extractivismo, esa expresión del antropoceno en Latinoamérica, integra niveles analíticos que en academias como la nuestra suelen ir por carriles separados, con agendas, temáticas y referencias bibliográficas que o bien responden a los debates generales de pueblos indígenas y estados, o bien a aquellos de indígenas cosmológicos. Entonces, el enfoque de la ontología política, que integra precisamente la política latinoamericana y el extractivismo con las ontologías, nos brinda herramientas para entender, por ejemplo, cómo un cazador Ishir o Com, que pide permiso al dueño no humano del monte para cazar un ñandú, en otras circunstancias es capaz de talar 5.000 árboles para hacer postes para el dueño de una empresa privada vecina que se instaló en las últimas décadas para plantar soja o producir carbón. Entonces, el libro me parece que permite también la conexión contraria, que es cómo en las discusiones sobre aspectos que parecen eminentemente políticos, por ejemplo, las reivindicaciones identitarias, por reconocimiento de particularidades o derechos, como son, por ejemplo, las reemergencias, entran en juego al mismo tiempo muertos, remolinos, espíritus, ancestros y sus modos de manifestarse en sueños o en apariciones. El segundo aspecto a destacar en el libro es la apuesta por lo incomún, algo que ya se viene conversando. Introducir lo incomún implica una cierta línea de fuga ante los peligros de lo común, la búsqueda de un vivir juntos que no implica necesariamente adherir a un postulado homogeneizante. La propuesta de Mario por incomunar no expresa un final de la guerra, sino la posibilidad justamente de ir juntos en divergencia. Esto constituye un descentramiento respecto de los debates sobre las múltiples visiones sobre un único mundo versus el pluriverso, la constitución moderna versus el parlamento de las cosas, la política razonable versus la cosmopolítica, en síntesis, el conejo o el pájaro versus el conejo pájaro, o en un lenguaje más amerindio tal vez, la sangre o la cerveza de mandioca versus la sangre cerveza. Este ir juntos en divergencia es algo que la antropología americanista viene explicitando desde hace tiempo, por lo menos desde Lévi-Strauss, con ideas como la del dualismo en perpetuo desequilibrio, la apertura al otro, la predación ontológica, el mundo inacabado, fruto de una mirada antiesencialista de lo existente. Nos parece que con un lenguaje diferente, Blasser dirige nuestra atención hacia estas mismas cuestiones, ¿no? Hacia las divergencias que no suelen ser reconocidas justamente por estar aplastadas bajo el efecto universalizante, para permitir que esas diferencias o esas divergencias se manifiesten y manifiesten el poder de lo múltiple, dejando a un lado la política de la identidad, que en algún punto es el lenguaje predilecto de la política razonable. Lo que quisiéramos sugerir ahora es que esta apuesta por lo incomún, que en el libro de Mario trata de cultivar una imaginación política otra, también podría ayudarnos a pensar o a cultivar un imaginario antropológico otro. Entonces nos preguntamos
cómo se haría ese quehacer antropológico que colabore en generar y mantenerlo en común. La apuesta de Mario en el libro es a conceptualizar esta multiplicidad enmarañada en la que participan indígenas, antropólogos, no humanos, conservacionistas, científicos, caribúes, con conceptos nuevos que justamente permitan captar aquellos que los ya existentes parecen no asir o no asir del todo. Entonces se habla de cuestiones que ya hemos hablado también hoy acá, de las infraestructuras de afincamiento, de los imperativos de desplazamiento, de los proyectos de vida, de los colectivos emplazados, de la existencia de ciertas figuras de lo común y de ciertas figuras de la política. Y la pregunta es, esta batería de conceptos, ¿qué pasa con esta batería de conceptos? En algún punto terminan dando forma, como el mismo Mario reconoce en su libro, a un relato grande que tiene una cierta pretensión de explicación de los fenómenos, que si no es universal, por lo menos es bastante amplia. Sin embargo, aunque tendiente hacia lo grande, el libro también muestra este proyecto que milita en favor de lo pequeño, que busca los emplazamientos viables, que conjura el pluriverso. Entonces es justamente esta tensión entre diálogo a veces un poco difícil entre lo grande y lo pequeño, a donde nosotros queremos llamar la atención. Y retomando la distinción que Mario establece al principio del libro entre un proyecto militar, intelectual militante y una proposición meramente teórica, nos preguntamos cómo estos relatos grandes pueden contribuir a la construcción de un mundo en el que sea posible vivir juntos en divergencia. Todos estos debates sobre la ontología, sobre el antropoceno, sobre la ciencia y la tecnología, ¿permiten efectivamente multiplicar el mundo o nos habilitan a nosotros, antropólogas, a mostrar de algún modo cómo funcionan las cosas, siempre grandes, que estos pequeños colectivos emplazados no ven o no pueden ver? Creo que lo que está en juego acá es la pregunta por la factibilidad de una antropología en tanto proposición pragmática. ¿Puede una disciplina científica como la antropología, que tiene un compromiso indiscutible con la Constitución moderna, ser algo más que una mera reiteración más o menos crítica de un único mundo? ¿Es posible efectivamente cultivar una imaginación antropológica otra que no tienda a lo universal? La historia de la antropología muestra algunos intentos, no siempre mayores, sino en general menores o pequeños, por permanecer un poquito más cerca de esto de lo pequeño, ¿no? Entonces, cuando armábamos este comentario, pensábamos, por ejemplo, en la teoría etnográfica, formulada más recientemente por Marcio Goldman, es decir, una teoría que no es ni nativa ni científica, sino que surge justamente de la relación de ambas en este espacio mestizo del in-between. También la antropología reversa, postulada hace ya 40 años por Roy Wagner, para la cual el trabajo de campo es un encuentro de creatividades que habilitan lecturas antropológicas simétricas y reversas, o incluso un poco más recientemente la propuesta de Ribeiros de Castro, Holbrad y Pedersen sobre estas consecuencias políticas de la ontología y su llamado a realizar descripciones que sean lo suficientemente buenas, pero que dejen siempre ciertos márgenes o una vía de escape para el otro y para la posibilidad de que la alteridad nos siga sorprendiendo, ¿no? Quizás sean justamente estos in-between entre la teoría nativa y la académica, entre los antropólogos y los otros, donde podamos permitirnos como disciplina antropológica incomunar o, en términos amerindios, dar lugar a que el paso por la alteridad transforme de alguna manera en nosotros para salirnos de la idea de un mundo y múltiples perspectivas sobre él. Entonces, para retomar e ir hacia donde queríamos ir, distorsiona algunas de las preguntas que hace el mismo Mario en su libro y nos preguntamos por los otros posibles para la antropología. ¿Cómo llevar este incomunar que se plantea para la imaginación política en el libro hacia el quehacer antropológico? Nos pasa lo mismo que sucede con la política, que también nos resulta más difícil imaginar otra antropología, una que no esté basada en la necesidad de hacerse grande o en su pretensión holista, termina achatando lo en común. Finalmente, ¿puede la antropología abrazar, hacer propio ese postulado de la inaprensibilidad de la existencia en general, que según Mario nos cuenta,
es uno de los principios que guía a los colectivos emplazados. Según este principio, el conocimiento es práctico más que proposicional, es parcial, es espacio-temporalmente situado, más que general o universal. Es decir, este conocimiento emplazado apunta menos a la búsqueda de causas o de respuestas finales que a la posibilidad de ir experimentando mediante ensayo y error para encontrar una explicación eficaz o lo más eficaz posible. Y algo que subyace a esta forma de conocer es que nadie puede captar la totalidad. Nadie puede captar en su totalidad las relaciones múltiples que producen a cada existente o a cada situación. Y esto sin duda resuena con algunas nociones del perspectivismo amerindio, como la inexistencia de una verdad única o de seres trascendentales que puedan captar todos los puntos de vista, y es lo que nos conduce o nos sirve de gancho para el siguiente punto que queríamos traer a discusión hoy, que es los equívocos y sus potencialidades. Continuando con las resonancias de la noción del incomún como ese espacio que abre la posibilidad de la coexistencia de múltiples proyectos de vida y mundos, resulta interesante destacar el diálogo del autor con la idea de equívoco, porque trae al debate las repercusiones del pensamiento amerindio en la reflexión antropológica. La cuestión de la equivocación, como fue introducida por la obra de Viveros de Castro, nos coloca frente a tópicos claves de la antropología americanista, como es la dimensión del cuerpo y la relación con la alteridad, sea esta encarnada por animales, espíritus, otros indígenas y no indígenas. Más que un ruido interpretativo nacido de subjetividades dispares, la equivocación sería una expresión que surge del encuentro de miradas diversas, miradas que no son representaciones parciales de un sujeto trascendental respecto de un mundo único, sino disposiciones y capacidades de cuerpos que en sí mismos son mundos. Así, mundo, cuerpo y mirada trazan una continuidad que constituye un punto de vista y es lo que, por caso, Viveros de Castro llama perspectiva. Habiendo diversidad de perspectivas, como es lo propio en un pluriverso, o sería lo propio en un pluriverso, en el encuentro entre diferentes prevalece la equivocación. Si bien en estas circunstancias equivocar es una condición de la interacción, es también el único modo de comunicarse y aliarse con la alteridad. Por ello, la equivocación controlada se vuelve una operación fundamental para entablar vínculos transespecíficos, sin que esto suponga volverse otro o que el otro se funda con el nosotros. Esta sería la dimensión pragmática de la equivocación, o como sugiere Mario, una traducción como articulaciones que funcionan y permiten la circulación de energía vital. Ahora bien, se trata de una traducción que no aspira a una representación plena y universal de las cualidades del mundo descritas por la lengua de origen, sino a una afectación de la lengua de llegada. Así, sin sujeto trascendental, tampoco hay posibilidad ni interés en alcanzar una verdad. Esto nos conduce a la apuesta del libro por otra imaginación política que permita ir juntos en divergencia, ¿no? Como está bien planteado aquí por el autor. La equivocación controlada, en tanto operación de mediación en los mundos indígenas, se propone como un modo de superar la indiferencia de lo ajeno, rasgo amerindio generalizado que Lévi-Strauss identificó como la apertura al otro. En definitiva, si como sugiere Viveros de Castro, la equivocación controlada es una forma de la comparación cultural, como tal comprende un modo de conocimiento indígena. En este marco de ideas, una de las consecuencias del trabajo de campo etnográfico es haber puesto en contacto la antropología académica con esta ciencia nativa, un encuentro cuyo efecto podría entenderse como la contribución indígena al proyecto de conocimiento antropológico, que ya no estaría solamente informado por una ciencia multicultural y uninaturalista, sino por una ciencia unicultural y multinaturalista expresada en la experiencia y el pensamiento indígenas. El contraste que se condensa aquí es notable, pues si en el multiculturalismo se aspira a que prevalezca el encuentro a pesar de la diferencia, en el multinaturalismo amerindio se aspira a que prevalezca la diferencia a pesar del encuentro. Siguiendo este movimiento reflexivo,
si la equivocación produjo ese efecto sobre la antropología, nos preguntamos cuál sería su efecto en lo que acostumbramos llamar política, para ya ir volviendo hacia lo planteado por Mario. La intromisión de la equivocación en la política es una invitación a que la política razonable amplíe su consideración respecto de colectivos que han quedado fuera de la sociedad de la Constitución moderna, nos preguntamos. El libro de Mario parecería indicar que la ontología política y la cosmopolítica serían el efecto de esta intromisión. Y si fuéramos incluso más allá, podríamos preguntarnos ¿cómo se afectaría la ontología política si la interpelara la política amerindia, caracterizada como muestra la etnografía por el sabotaje de la autoridad, la alternancia entre concentración y atomización del poder, la generosidad y la palabra persuasiva, así como por la incorporación de las capacidades del enemigo? Bien, lo desarrollado por Emilio y Antonella nos conduce a la última observación que tenemos sobre el libro, que como ven nos inspiró bastante, que gira en torno al ideal de los colectivos emplazados. Entonces voy a partir de algunos breves ejemplos etnográficos que son clave para este argumento. Entonces, cuando se debatía en Argentina la ley por la interrupción voluntaria del embarazo, el Facebook de numerosos indígenas replicaba frases de circulación general del estilo: si tu mamá era una asesina, tú no estarías hoy, te iba a abortar, pensalo, ley del aborto. Cuando surgió el debate por la ley del matrimonio igualitario, muchos de ellos expresaban sin reservas su desacuerdo ante estos hechos que, por atentar contra la voluntad de Dios o de la costumbre, eran desaprobados. Cuando se escuchan relatos de ancianos chaqueños sobre el servicio militar obligatorio, suele primar la idea de que, gracias a él, los jóvenes indígenas accedieron al disciplinamiento necesario para ser hombres. Es usual presenciar, entre parcialidades tobas, el orgullo que produce hablar bien la verdadera lengua, lo que no pocas veces lleva a dudar de que otros vecinos com de otras parcialidades realmente sean com o, como dicen ellos, de raza pura toda, porque no saben pronunciar bien la lengua. Entonces, además sabemos la existencia de estudios que muestran el grado elevado de adhesión de los indígenas brasileños a discursos políticos conservadores asociados a las derechas, y aunque se pueden analizar estos ejemplos en términos de cooptación, los estudios muestran que también esta inclinación responde a la incorporación de discursos conservadores a los ideales indígenas. En este sentido, recordamos lo que ya mencionaba Lévi-Strauss, quien sostuvo que el etnocentrismo no es un patrimonio exclusivo de los europeos. Bien sabemos que los etnónimos amerindios, por ejemplo, dan cuenta de que el nosotros es sinónimo de humanidad, mientras que la humanidad de aquellos no alcanzados por determinado etnónimo está al menos en duda. Entonces, tomando estos ejemplos, nos preguntamos lo siguiente: ¿los colectivos emplazados viven o aspiran a vivir en un pluriverso, en un mundo en el que quepamos todos? ¿Aspiran a ir juntos en divergencia del que veníamos hablando, en el que puedan tejerse redes y multiplicarse ensamblajes, en el que la diplomacia se extienda a quienes incluso hablan mal su propia lengua, a quienes abortan, a quienes se casan con alguien del mismo género, a quienes no son considerados plenamente humanos? Al igual que muchos Ishir de los que habla Mario, numerosos indígenas amazónicos y chaqueños se enorgullecen de salir de sus comunidades locales para ir a la ciudad a estudiar o trabajar, entendiendo que la selva es algo asociado a esa época de pobreza a la que no quieren volver. La simpatía de muchos indígenas con discursos bolsonaristas, macristas, miguelistas, evangelistas y puristas de la lengua interpela a los antropólogos que elaboran, un poco a modo de antídoto, explicaciones del estilo: les lavaron el cerebro, los manipularon, los cooptaron o los compraron. Ahora bien, ¿y si este tipo de respuesta no es más que otra que desde la antropología esgrimimos cuando nos parece intolerable que los colectivos emplazados, tendientes per se al pluriverso, o al menos que deberían hacerlo, tengan ideas afines al conservadurismo que simpatiza más con la política razonable que con el incomunar? En la conclusión de su libro, Mario
aborda estas cuestiones cuando menciona justamente algo que se mencionó bastante, que son aquellos relatos pequeños que él llama no tan hermosos por la capacidad que tienen para incomodarnos, como es el caso de los grupos paramilitares. Creemos que esta mención es clave porque nos invita justamente a corrernos de las idealizaciones. Ahora bien, incluso con esta salvedad, los indígenas en algún punto siguen quedando como aquellos portadores de relatos pequeños que por los valores que encarnan sí son hermosos y no nos incomodan o no deberían al menos hacerlo. Esto entonces desdibuja las temáticas recién mencionadas a las que hice alusión en las etnográficas y opaca algo que nos parece clave, que es lo siguiente: la oscilación de los indígenas entre prácticas tendientes a la incorporación de la alteridad y actitudes etnocéntricas como las mencionadas. La pregunta entonces es cómo hacer para que en nuestros intentos analíticos por tomar los proyectos de vida de algunos indígenas como ejemplos de la tendencia hacia un posthumanismo y la multiplicidad, no generemos al mismo tiempo una imagen de ellos que distorsione su propia complejidad. La teoría de la sociedad contra el Estado de Pierre Clastres, por ejemplo, recibió muchas críticas, entre ellas por ser considerada una elaboración filosófica e idealista de un intelectual europeo, anarquista, que vio en los indígenas de estos lados aquello que constituía para él un ideal social. Entonces, ¿no podría plantearse un correlato entre esta idea clastriana de la sociedad contra el Estado, que evita la cristalización de lo uno, y la búsqueda de lo incomún y del pluriverso, en tanto ideas que derivan de las ciencias sociales y que ahora se combinan con la desazón que nos causa el antropoceno? Para cerrar, con nuestras preguntas intentamos hacer como una especie de ejercicio intelectual para invitar al diálogo. Por un lado, bueno, trasladamos las propuestas de Mario sobre la imaginación política hacia la antropología, imaginando cómo podría ser una antropología otra, que al igual que la política, tendiera hacia lo incomún, es lo que expresó Antonino. Por otro lado, siguiendo una misma lógica, imaginamos que ciertos rasgos de las ontologías amerindias sintetizados en la noción de equivocación se colaran ya no en la antropología, sino en la política, que fue lo expresado por Emilio. Y en este ejercicio reiteramos la importancia, que es lo que mencioné yo, de atender a la coexistencia de posturas etnocéntricas y de la apertura al otro en el seno mismo de las ontologías amerindias en pos de evitar esas idealizaciones. Entonces nos preguntamos lo siguiente, y con esto cerramos. ¿Es posible una antropología que tienda a lo incomún? Y si fuera posible, ¿sería la equivocación controlada su método? Y si esto fuera realizable, ¿perdería así la antropología su carácter de relato grande? Y finalmente, reconociendo que la antropología académica no es la única que se interroga por el cómo vivir bien juntos, la antropología realizada por los colectivos emplazados tiende de por sí a lo incomún, o más bien, acostumbrada a los cíclicos finales de mundo, ¿no es una antropología que a su modo, al igual que la política razonable, también excluye? Aunque los que quedan afuera no sean los no humanos que siempre para ellos estuvieron adentro, sino otros existentes. Y nos parece clave destacar que quizás esta exclusión no es más que un mecanismo de las cosmopolíticas amerindias por el cual las particiones son absolutamente necesarias en tanto productoras del movimiento que garantiza la perpetuación de la vida, una vida que reclama indiscutiblemente diferencia. Entonces, múltiples mundos que no necesariamente deben coexistir en un pluriverso. Eso es un poco lo que nos convocó el libro desde la antropología. Buenísimo, muchas gracias. La verdad que un montón también, otro paquete de cosas ahí. Vamos a ver qué lo agarramos. Voy a empezar por lo final, porque me parece, tal vez he puesto el dedo en una de las cuestiones más difíciles para mí, que fue cómo contar esta historia sobre la base de los materiales y de la experiencia que yo tengo, sin que transpirara como esta
idealización de los indígenas. Y en parte, por eso un poco la construcción de otros términos, ¿no? Para hablar de todo esto, ¿no? Y hablar de colectivos emplazados, en vez de hablar de comunidades indígenas. Y en parte tiene que ver, o sea, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? sí, perfecto. De repente dejó de sonar, había como un ruido ahí. Creo que era el micrófono de Florencia, que hacía un poquito de ruido. Ahí se escuchó bien, gracias. O sea, la cuestión de los colectivos emplazados es a la vez un concepto, si se quiere, es una herramienta conceptual para poder hacer el argumento con elementos empíricos. No lo estoy planteando y espero que eso haya quedado más o menos reflejado a través de las secciones etnográficas, donde no hay que están todos involucrados en la misma orientación al incomunar dentro de ciertos espacios que se van formando de comunidades, sino que son trazos de posibilidades que, en mi experiencia, fueron más fáciles o las pude identificar o ver en mi trabajo en estas comunidades, pero como señalo en el libro, el incomunar y el comunar, o el desplazamiento y el emplazamiento es fractal, está en todos lados. Es simplemente una cuestión de visibilidad, de alguna manera. ¿En qué medida? A ver, ¿por dónde sigo acá? La cuestión del rol de la antropología en todo esto, la verdad que a mí se me hace difícil pensarlo. Hace mucho que no pienso en términos de la disciplina, de cuál es el rol de la antropología en sí misma, aunque vengo desde ahí. Yo estoy pensando tal vez más en prácticas específicas de diplomacia, de dónde se pueden generar espacios de diplomacia en el sentido tal vez más stengeriano. Y claro, toda la cuestión del equívoco que viene de Viveiros de Castro nos permite pensar los desafíos de la diplomacia desde otro lugar, de cómo, qué es lo que significa ese trajinar en una relación que al mismo tiempo está transformando a las partes que se involucran. Mi preocupación con eso tiene que ver más que nada con cómo articular esto de formas más o menos simétricas, de forma tal de que no se dé ese proceso que yo, digamos, describo con la idea de que el conejo pato en algún momento hace que una de esas imágenes no se vea más, sea cada vez más difícil de visualizarla. Y esto un poco se conecta de nuevo con digamos, la impureza, si se quiere, de las tendencias al incomunar o el comunar, o ir hacia lo pequeño o ir hacia lo grande. A ver, estoy perdiendo un poco el tren de pensamiento acá, entre medio de todas las cosas, por donde, a ver si me pueden tirar una línea de alguna de las cuestiones que salieron más inmediatas. Una de las preguntas. Sí, no sé si, por un lado, la cuestión que nos interesaba, bueno, nos llamó mucho la atención, era esta cuestión de cómo esta imaginación política afectaba a la antropología, por un lado. Pero por otro lado, cómo podemos pensar que la equivocación como un rasgo, si se quiere, de la interacción y de los mundos
que nosotros los etnógrafos aprendemos de los contextos indígenas donde trabajamos, cómo esa operación, esa operación de mediación puede afectar a lo que llamamos de política, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, esta elaboración que podemos hacer, por ejemplo, la cosmopolítica por un lado, o la ontología política, cómo se ve implicada, cómo se ve interpelada a partir por lo que podríamos llamar así rápidamente de política amerindia, ¿no? Estas cualidades, estas características que son quizás llamativas desde una filosofía política más convencional, como el sabotaje de la autoridad, la atomización, la tendencia a atomizar el poder por algunos momentos y después concentrarlo, escapar siempre de esa dominación que es más clásica, ¿no? En lo que consideramos de política. Bueno, todo eso nos preguntamos cómo eso que llamamos política amerindia interpela a lo que podríamos llamar en tus términos de ontología política o en términos de otros autores la cosmopolítica, ¿no? Sí, vos sabés que, bueno, la verdad, para ser honesto, no tengo presente todas las posibilidades ahí, digamos. Solo a lo que puedo hablar es que ciertamente algo que habían planteado antes, ¿no? Es esta cuestión de en qué medida esto que vos estás llamando la política amerindia ha impactado la noción de ontología política o de cosmopolítica, ¿no? Y yo creo, en mi lectura, es precisamente esa preocupación por sostener la divergencia en el encuentro. Yo lo encuentro como un aporte fundamental, central, digamos. Hace una divergencia muy importante con todo el planteo de Latour, y yo creo que de Stengers también, digamos. Y esto vuelve un poco a algo que yo había mencionado cuando respondía a Emanuel, ¿no? La cuestión de el pluriverso, por ponerle un nombre a al resultado, si se quiere, al efecto de eso. Que en Latour y en Stengers y en la mayoría de los composicionistas es asumido como una cosa que es inmanente, está ahí, no hace falta hacer absolutamente nada para que esté. Digamos, abre otro plano, ¿no? Es como, me parece que está hablando de un plano muy concreto de producción de la divergencia, sin necesariamente eliminar, ¿no?, la otra acepción digamos, la divergencia como potencialidad, lo virtual, etcétera, etcétera, pero me parece que ahí hace una contribución que es fundamental y es fundamental también al planteo que yo hago del incomún, ¿no? Sí, en realidad, digamos, el ejercicio en algún punto que pensamos y que nos parece interesante justamente es, como vos bien decís, la cuestión de una antropología simétrica. ¿Qué pasaría si el otro pensara en estos términos? ¿Le interesaría vivir en un pluriverso? ¿O realmente la idea de múltiples mundos es incompatible con un pluriverso? Es decir, nosotros más que nada por nuestra ascendencia común en antropología, que digamos que nos une a vos, ¿no? Como pensar un poco hasta qué punto la antropología indígena tiene incidencia en todos estos debates, o sea, el americanismo, la antropología amerindia, etc., incidencia en todos estos debates. Con esto ya. Sí, lo que pasa es que hay una cuestión a mí con la que yo, o sea, tropiezo mucho, ¿no? Que es, de nuevo, cómo rotulamos esto, de dónde vienen, ¿no? Yo, una cosa que a mí me hace tropezar mucho es cuando ponemos los rótulos de indígena o amerindio, porque, bueno, sé que son formas de nombrar, ¿no? Pero a veces lleva a una asociación con identidades de la cual yo me quiero escapar. Porque, de nuevo, algo que vos planteabas, ¿no?, en esta cuestión de la oscilación, no mapea directamente en grupos específicos, tiene que ver con prácticas que son heterogéneas donde las mires, constantemente, ¿no? Entonces, digamos, analíticamente uno las puede mirar o ver ciertos patrones y movimientos y
resuenan con vos y uno los hace más visibles, ¿no? De nuevo ese juego de las infraestructuras, de hacer visible algo que por ahí no se toma en cuenta, pero que es importante a la acción o al argumento que uno quiere hacer. Sí. Gracias, Mario. Bueno, abrimos el espacio ahora para el intercambio. Quienes quieran pueden levantar la mano o pueden también dejar sus comentarios en el chat. Allá hay una mano levantada que es de Pablo. No, porque justo venían hablando de un tema que nada, me daban ganas de hacer un poco una pregunta un poco brutal, viniendo sobre todo teniendo en cuenta casi por ahí un poco la diferencia de campos de pertenencia disciplinar, en relación a esta idea de qué quiere decir que el mundo no es único, ¿no? Que es algo que por ahí en antropología tiene una resonancia que viniendo de la filosofía tiene otra, y me parece que incluso fuera de la academia es algo muy extraño de escuchar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y mi pregunta es la siguiente, porque a mí me da la sensación de que hay como, por ahí que se puede dividir como en dos tesis distintas. La primera podríamos decir algo así como no dar por sentado que el mundo es el que yo en mi colectivo de pertenencia piensa que es decir, una tesis de una modestia epistemológica, si se quiere, y la segunda es una tesis ontológica de la afirmación de que hay muchos mundos. Mi pregunta es, para los efectos que se buscan, es decir, no pasar por encima al otro, no imponerle mi mundo al otro, etc., ¿no basta con la proposición 1? ¿Se entiende la pregunta? Uh-huh. Está abierto mi micrófono. Sí, se entiende la pregunta. Puede ser, aunque también, digamos, la proposición de que hay muchos mundos, por eso de nuevo se conecta con esta cuestión de la singularidad de la ontología política, ¿no? Es como, bueno, ok, a ver, si lo pensamos así, ¿qué pasa? ¿Qué nos da? Y acá hay un problema, digamos, algo donde yo tengo una tensión con otros compañeros de viaje del pluriverso, por así decirlo, ¿no? Que el planteo del pluriverso se hace desde un lugar muy así como un planteo fundacional. No, el pluriverso está ahí y hay toda la discusión, digamos, ontológica e irresoluble. Si es un pluriverso, si no es un pluriverso. Mi planteo tiene que ver con una cuestión de, ok, a ver, si lo pensamos así, y actuamos en función de eso, ¿qué nos posibilita? Vos decías, si alcanza con decir, bueno, yo no sé si el mundo es más allá de lo que... tal vez habría que jugar, a ver, arranquemos con esas bases y a ver a dónde nos lleva, a pensar. Porque, digamos, una cosa central para mí en todo este proyecto ha sido, de nuevo, problemas, ¿no? Problemas que se plantean y cómo pensarlos, desde dónde posicionarse, cómo pensar acerca de esos problemas. De forma tal de escaparse a lo que yo visualizo como ciertas encerronas ahí. Puede ser lo que vos planteás, arrancar desde ese fundamento. Bueno, ahí tenés un proyecto. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo empezamos a pensar estos problemas desde ahí, ¿no? A desarrollar eso. Un poco para mí ha sido también contarme la historia a mí mismo, ¿no? Pues fue como Manuel estaba diciendo, bueno, han visto algunas cosas mías esparcidas ahí, y que el libro, bueno, de alguna manera sistematiza todo eso. Y pues también sistematizar para mí mismo cómo se conectan preocupaciones y formas de pensar y formas de concebir los problemas con los que yo me he ido cruzando, ¿no? Es eso. Gracias, Mario. Matías. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas cosas me quedaron dando vuelta en la cabeza de todo lo que se estuvo charlando.
Lo último que estaba pensando es en relación a esto que comentó Pablo, creo que fue, sobre estas dos formas de entender la existencia de un mundo o muchos mundos. Y yo estaba pensando, o sea, suponiendo que efectivamente no es una cuestión epistémica, o sea, decimos hay muchos mundos, no es una cuestión de que simplemente hay muchas perspectivas de mundo. Dado ese caso, hay muchos mundos. No entiendo cómo podría existir algo así como la dominación o la eliminación de un mundo sobre otro. O sea, si realmente hay mundos distintos y son inconmensurables, ¿cómo explicar la intervención de un mundo sobre otro? O sea, para que haya choques, tiene que haber una especie de suelo común en el cual nos encontramos, entiendo. Si no, es como que no puedo ni siquiera hacer sentido de qué significaría, o sea, cómo podrían chocar las ontologías entre sí si no están conectadas por algo. Entonces, eso como una cuestión casi más filosófico-ontológica, no puedo hacerme la idea de qué significarían las múltiples problemáticas que estamos diagnosticando, como que haya intentos de choque, de eliminación, de sometimiento y demás entre distintas comunidades humanas, si no aceptamos el hecho de que efectivamente pueden generar esas relaciones porque comparten un mundo en el cual se chocan. Matías, Sí. por ahí vos miraste la introducción del libro, el dibujo del pato conejo. Sí. Bueno, Sí. O sea, de hecho, o sea, no hay choques de mundos, porque no hay mundos separados, o sea, es un entramado. Es un entramado. Lo que pasa que parte del desafío y del problema de cómo pensar esto es este juego constante que tenemos de imaginarnos, o sea, un mundo ahí, ¿cómo lo determinás al mundo? Tenés que pararte afuera para decir, ok, acá hay un mundo, cuando en realidad vos estás adentro. Y los mundos se generan en relación, o sea, en constante relación unos con otros. No es una cuestión de mundos separados que chocan unos con otros. O sea, yo creo, por eso es mi símbolo y mi logo, el conejo pato, es el punto de partida, digamos, para pensar esto. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos los y las comentaristas. Y bueno, está abierto el micrófono para quienes quieran comentar, preguntar, si quedó algo pendiente. Quedaron abrumados, fue intenso el debate. Yo lo que sí quisiera, Florencia, Antonella y Emilio, es que me manden eso. Veo que estaban leyendo, así que lo han escrito, porque había un montón de cosas ahí, y la verdad que ya era demasiado para acordarme muchos de los puntos que plantearon. Por ahí, si quieren, si no hay otras preguntas, quieren sacar de hecho nos interesaba eso, continuar con el diálogo, ya que hicimos esto de escribirlo y compartírselo para seguir leyéndolo, eso, continuar el diálogo por ahí también. Sí, y no te lo compartimos antes porque lo terminamos a media mañana de hoy, así que estábamos ahí, pero sí, obviamente. Había una cosa que ustedes plantearon y que también había salido originalmente, Emanuel, que me pareció, o estaban planteando en un momento, bueno, ¿cómo se posiciona esto de la ontología política? Como que también es un relato grande, es un concepto grande, y que está conectado con la trampa, ¿no? Porque con la idea de trampa que yo planteo en la conclusión, ¿no? De decir, bueno, es esto, ¿no? Estamos acostumbrados, operamos en espacios de lo grande. Y entonces es cómo me comunico. Para mí es muy simple, ¿no? Desde lo muy concreto, el hecho de que estemos hablando en castellano, utilizando estos medios que son todas partes, infraestructuras de lo grande. La ontología política en sí misma tiene una pata, o ambas patas, definitivamente sentadas en estos relatos grandes, pero con la aspiración de moverse hacia lo pequeño. Y entonces es un poco esa trampa, ¿no? A ver cómo puede esto generar una trampa
al estilo ese, como señalaba, al estilo de la trampa en la que se mete el practicante de Zen, que se va autoengañando que está haciendo lo mismo, pero va generando condiciones que van a transformar desde donde está parado. Es posible, no sé, es una apuesta, ¿no? Volviendo, un comentario pequeño, digo, para no dejar, recién mencionaste algo así como que, bueno, tu idea, tu postura respecto de lo indígena, bueno, está un poco como ahí confusa por la cuestión, la gran conjunción que hay clásicamente entre identidad y indigenismo o indígena, no sé. Yo también, bueno, quería decir que yo también coincido bastante con esa idea tuya, y por eso es que yo puse el énfasis en esto de la equivocación y la diferenciación, la partición, que según, bueno, mi experiencia y mis lecturas, es una cualidad de lo indígena americano, por lo menos, y es ahí donde nosotros aprendemos sobre esta cuestión de que hacer mundos se trata de aspirar a la diferenciación, ¿no? Más que a las conjunciones, más que a las homogeneizaciones. Y en ese sentido también ahí veíamos un punto de contacto con este planteo tuyo del incomunar, ¿no? Entonces parecía que ahí, en esas experiencias y pensamientos indígenas, había un postulado, o por lo menos una idea sobre cómo incomunar, ¿no? O sea, cómo sabotear en todo caso esa tendencia hacia la homogeneización, hacia la universalización, ¿no? Eso nos pareció que ahí había un punto de diálogo entre la etnografía amerindia y tu planteo. Así que, bueno, fíjate, y esto me recuerda a una cosa, este tema de la oscilación, ¿no? Sí, la oscilación. Pero, digamos, en el capítulo sobre lo que pasa con los Ishiro, por ejemplo, o sea, para mí la oscilación tiene que ver con eso, no sé, son momentos en los cuales se genera hay fuerzas, digamos, tendientes a mantener el común pequeño, fuerzas que en otro momento se abren para el gran común que traen las organizaciones no gubernamentales, el gobierno, etcétera, y después esfuerzo para volver a hacerlo, ese común pequeño, que son inciertos, ¿no? O sea, son siempre temporarios y no sabes a dónde van a ir. De hecho, o sea, tendría que escribir en este momento, hoy, tengo que escribir otro epílogo a ese capítulo porque la situación ha cambiado bastante en un año. Claro. Un cambio de liderazgo, un montón de cosas que han sucedido en las comunidades que decís, uy, ¿y ahora a dónde va esto? No sé, o sea, estos proyectos de vida son inciertos, o sea, están ahí abiertos, son tendencias, digamos, son eso, ¿no? Vectores, si se quiere. Emanuel. Sí, hay una cosa que obviamente si hay otra gente que no habló quiere hablar, pero bueno, como no hay manos, no, dos cosas. Una cosa que me queda pensando, que no la cité antes, es pensar el mismo libro como un lugar de emplazamiento y desplazamiento. Pensaba así porque es como, bueno, un poco la introducción por ese lado, es un lugar de, no sé si decirte llegada, porque no es de llegada, pero bueno, de otra instancia de la circulación de un nombre, Mario Blasser, te emplaza, pero al mismo tiempo un libro nunca emplaza, no sé, abre múltiples lecturas, siempre desplazamiento, no sé, pensaba que hay otra dimensión ahí de la citada, que es la teoría, como decía, hablo de este lugar, una ontología política en singular porque es mía y porque no quiero incluir a otro, etcétera, sino del objeto libro como lugar también de emplazamiento, desplazamiento. Pero bueno, me queda dando vueltas una cosa que planteó Florencia, creo que es difícil, no quisiste decir nada, Mario, te vamos a insistir, que es qué hacer con ese si yo lo que escuché yo por lo menos, de qué hacer cuando algunas comunidades indígenas se pueden sentir bolsonaristas o mileístas y defender eso, y cómo no ir al mismo tiempo desde un lugar ilustrado a decirles están equivocados, los valores que hay que defender son estos otros, y al mismo tiempo, bueno, uno no acuerda con esos valores, y hay toda una... Yo creo que por ahí lo que tiene, a mí lo que me gusta de la escritura que tiene el libro, o de tus planteos, es
mostrar las cartas, decir, bueno, creo que todo el tiempo haces eso, está bueno, decir, bueno, lo mismo que está haciendo ahora, estas son las dificultades, estoy pensando desde este lugar, mi apuesta normativa es esta, etcétera, y no huirle a las paradojas o a las trampas de la misma propuesta, como que todo el tiempo hay una cosa de rumiar ahí adentro, que eso me parece que es. Pero bueno, lo que plantea Florencia me parece que abre ahí una cosa compleja, digamos, de que, bueno, de tu misma propuesta, ¿no? De cómo siento, la paradoja sería cómo hay una apuesta normativa, si vos querés, por lo pequeño y lo bueno, eh, y al mismo tiempo decir, bueno, lo pequeño no es nada bueno porque también está el fascismo ahí adentro. Eh, entonces, la complejidad lo que introduce Florencia es, bueno, incluso el problema puede ser puede ser mayor porque incluso si podemos dividir entre lo pequeño lindo y lo pequeño feo, muchas veces se confunden, digamos. Creo que algo así, porque yo escuché, qué sé yo, de Florencia, no sé si es lo que dijo. Pero bueno, me interesa insistir en eso porque ahí adquiere una complejidad quizás extra y cómo posicionarse frente a eso, si no es como, quizás me gustaría Pablo decir, bueno, valores de la Revolución Francesa, no los negocio, son estos y chao. Sí, no, es un desafío enorme, ¿no? De nuevo, para mí, el reconocimiento, hay dos cosas, ¿no? Por un lado está la cuestión de que desde dónde estamos parados ahora, y por eso para mí es importante también señalar en qué medida nuestros valores son parte de lo grande. De la misma forma que esos valores de las figuras de la derecha, racistas, anti-revolución francesa, son parte de lo grande también. Yo cito una cosa de Verónica Gago hablando sobre el feminismo, ¿no? De que hay posibilidades que no sabemos hasta que nos movamos. Entonces, claro, estamos acá en este lugar y desde acá no podemos ver y nos da mucho miedo movernos. Por eso también hablo de conversión religiosa, un salto, y de fe en el pluriverso. Es eso, ¿qué puedo ofrecer? Tenerle fe. Claro, es una locura. Estamos acostumbrados, no, a ver, dame la garantía. A ver, no, si yo salto, pero que quiero tener paracaídas, no. Y de nuevo también lo quiero poner en contexto del epígrafe de, no sé si tenemos elección. O sea, las cosas están jugadas de forma tal, y están jugadas de forma tal, la vez pasada hablaba con esto con otros colegas argentinos, Axel Lázari, Matías Pásquez y Nicolás Biotti. Si nos ponemos a pensar solamente de estas cuestiones desde el lado de que lo tenemos que resolver nosotros o lo figuramos nosotros, sí, es parte de la situación donde estamos, pero no somos solamente nosotros, o sea, hay fuerzas no humanas en movimiento también que juegan acá. Entonces, no es, para mí es cómo colocarnos entre medio de todas estas fuerzas y ver dónde hacemos caer las fichas desde el lugar donde estamos, ¿no? Y parte de eso es movernos de donde estamos, porque me parece que nuestra imaginación no nos está permitiendo nada, o sea, simplemente quedarnos acá paralizados, en dar vueltas como un perro mordiéndose la cola. En fin. Bueno, estamos en tiempo para ser respetuosos de todos y todas. Lamentablemente vamos a tener que momentáneamente cerrar el debate, pedimos disculpas, pero creo de que se abre la posibilidad de muchas líneas para seguir discutiendo, seguir dialogando. Quiero agradecerles de parte del equipo de CEMAP a Mario y a todos y a todas por participar, por sus comentarios y el debate súper interesante y necesario que se pudo dar. También comentarles que en el chat dejé el link que nos pasó Mario de la editorial La Cebra para que puedan ya sea comprar el libro impreso y también descargar de forma gratuita la versión digital de Open Access.
Así que agradecerles muchísimo, también comentarles que va a quedar grabada esta discusión, este debate. Pueden entrar al canal de YouTube de CEMAP o consultarlo en nuestras redes. Y les esperamos en el próximo encuentro de conversaciones CEMAP. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Mario. Muchas gracias por la invitación al CEMAP. Seguiremos la conversa. Gracias. Gracias, nos vemos Bueno, gracias pronto. gente. Chao, Mario, hasta Nos luego. vemos.